Región Orinoquía o Llanos Orientales. La Orinoquía, también conocida como Llanos Orientales, es una de las 6 regiones naturales de Colombia. Está ubicada al este del país, limitando al norte y este con Venezuela, al sur con Amazonía y al oeste con la región andina. Los departamentos que la conforman son Arauca, Meta, Casanare, Bichada. La región de la Orinoquía se considera como una región geográfica unificada en torno a la cuenca hidrográfica del río Orinoco. Posee un conjunto de elementos que la estructuran, vinculan, relacionan y definen. Es una estrecha franja ubicada entre los 700 y 500 metros sobre el nivel del mar, que tiene un clima típicamente llanero, con temperaturas medias de 23 a 30 grados centígrados, y un régimen de lluvias biestacional con 3.000 a 4.000 milímetros de precipitación anual. Se formó a finales del Terciario y durante el Cuaternario, entre 5 millones y 10.000 años, por el poderoso transporte de rocas y detritus que descendieron a través de los cañones y valles montañosos. Se depositaron en el pie de las montañas formando abanicos o conos de deyección. Los sedimentos más finos llegaron a una gran distancia de la cordillera. Los movimientos tectónicos que levantaron el borde de la cordillera, en ciertos sectores elevaron los abanicos y el terreno plano se inclinó hacia la montaña, de tal manera que en dirección al llano quedó un escarpe abrupto, como el que se observa en algunas serranías bajas cerca de Yopal. Posteriormente, los procesos erosivos se encargaron de modelar el terreno para generar diferentes formas de relieve, como terrazas escalonadas, terrazas planas y profundamente disectadas, por amplios valles y pequeñas serranías. La destrucción de la cobertura vegetal hace que el escurrimiento del agua sea más rápido y aumenten la disección y el transporte de material, debido a los flujos torrenciales y a su desborde. El terreno del piedemonte se torna inestable, lo que representa una gran amenaza para la vida, los ecosistemas y las obras de infraestructura. La estructura vertical del bosque es multiestratificada, con árboles que alcanzan hasta 30 metros de altura. También se encuentran maderas valiosas y árboles frutales. Esta franja es rica en palmas de enormes raíces zancos, más de 20 especies como el palmiche, la milpesos, la zancona y la choapos, que en ocasiones emergen sobre el dosel. Se ha destruido constantemente la selva para convertir dichos lugares en sabanas de pastizales para los ganados. Para ese entonces eran sabanas y selvas de galería, en torno a los cursos de los ríos, de las cuales hoy no existen. Estos páramos han heredado un paisaje geomorfológico de origen glaciar, razón por la cual se encuentran surcados de lagunas y lagos, donde comienzan muchos de los ríos y quebradas que buscan tributar al océano Atlántico a través del río Orinoco. Muchos de estos páramos son parques nacionales, sobresaliendo para la subregión andino-orinoquense el Parque Nacional Natural del Cocuy con 306.000 hectáreas, el Parque Nacional Natural Chingaza con 50.374 hectáreas, el Parque Nacional Natural de Pisba con 45.000 hectáreas, el Parque Nacional Natural de Sumapaz con 154.000 hectáreas y el Parque Nacional Natural Tama con 48.000 hectáreas, todos ellos establecidos con el propósito de conservar la importante riqueza biológica. Se destaca la gran diversidad de mamíferos como los gatos o félidos, los primates como el mono churuco, el mico araña o marimonda, el macaco, el mono ardilla, el mico nocturno o marteja y el mono aullador. En cuanto a reptiles, se han registrado 32 especies. En los estudios sobre diversidad biológica en Colombia, el piedemonte se reconoce como una de las regiones más ricas en aves, 542 especies. Estas planicies sujetas a inundaciones durante aproximadamente 7 a 8 meses al año presentan un periodo de lluvias entre marzo y noviembre y un corto verano de diciembre a febrero. Por el oriente, su límite está definido por una falla geológica que se desarrolla en sentido suroccidente-nororiente y el río Meta sigue este rumbo. Las inundaciones generan procesos de rejuvenecimiento de los ecosistemas que forman parte del río y la dinámica de los pulsos hídricos, inundación, aguas bajas,
Es la que regula el conjunto de organismos vegetales o animales que dependen de él. Sin embargo, muchos árboles y plantas desarrollan adaptaciones que les permiten realizar la fotosíntesis en condiciones de inmersión prolongada. Estos pulsos son vitales para la alimentación, dispersión y reproducción de numerosas especies de peces y mamíferos acuáticos como los delfines. La época de rebalse es básica para la alimentación de los manatíes. Por el contrario, la estación de aguas bajas es imprescindible para la nidificación de la tortuga del Orinoco en las playas arenosas. A pesar de la aparente homogeneidad espacial, en la llanura de inundación existe un mosaico de formas de relieve y una variedad de ambientes y ecosistemas como son. Como características principales sobresalen los pastizales y las especies leñosas son escasas. También se presenta una flora rica en gramíneas y ciperáceas, con ausencia casi total de leguminosas. Los niveles superiores del suelo donde se desarrolla casi toda la biomasa de gramíneas permanecen saturados de agua durante un periodo más o menos prolongado. El fuego cumple en estos ecosistemas un papel regenerativo, similar al que desempeñan en las sabanas secas, por lo que muchas especies se han adaptado a los incendios y a las sequías periódicas. Una de las formas de relieve más llamativas en la llanura inundable por su patrón de drenaje es la sabana eólica. Se trata de un vasto territorio con agrupaciones de dunas o médanos alineados en sentido nororiente-suroccidente, modelados por la fuerza del viento, que en un periodo de extrema aridez arrastró arenas fluviales hasta formar campos de dunas, cuyo patrón de relieve está relacionado con la dirección de los alisios del nororiente y se extiende por las sabanas de Casanare, Arauca y Venezuela. Se forman en depresiones con pendiente muy suave, permanecen anegados la mayor parte del año, hasta por 9 meses, y tienen suelos de color oscuro ricos en materia orgánica. Cada montículo tiene su propio gradiente de humedad, que determina la colonización de diferentes especies. En Colombia y Venezuela, este término designa las depresiones de la región de los llanos próximas a los ríos que se llenan con las aguas fluviales durante la estación lluviosa, pero que conservan parte de sus aguas durante la sequía. Suelen cubrirse de plantas acuáticas y presentan especies autóctonas de palmeras como la palma llanera moriche, bastante numerosas aunque dispersas al mismo tiempo. Las aguas son poco profundas, por lo que a menudo en una fotografía aparecen como un paisaje de praderas, porque la vegetación cubre casi completamente las aguas. No forman verdaderamente lagunas porque siempre tienen aguas corrientes, por lo que no suele tratarse de aguas saladas. Otros tipos de esteros se presentan en las sabanas estacionales, donde la fase de inundación depende de las lluvias torrenciales del invierno. Sus aguas son transparentes y menos productivas y en ellas se desarrollan praderas sumergidas en las que abundan diferentes especies de pequeños peces de colores brillantes, donde los recursos más importantes son el zooplancton, el fitoplancton y los insectos. Algunos ríos y caños de la llanura de inundación presentan a lo largo de su curso franjas angostas de bosques de galería dominados por la palma moriche. Los indígenas le llamaban el árbol de la vida, porque sus usos son muy numerosos. La pulpa anaranjada de los frutos es altamente nutritiva por su alto contenido en proteína y aceites. De las hojas jóvenes se extrae fibra de excelente calidad y las hojas adultas se utilizan como techo de las viviendas. En los troncos caídos se crían mojollones, larvas de cucarrón que son aprovechadas como complemento de la dieta proteica. Los troncos muertos sirven como sitios de anidación de aves muy valiosas, como las guacamayas y los loros. Durante las aguas altas, los frutos son dispersados por las corrientes de agua y hacen parte de la dieta de grandes peces que se alimentan de semillas y frutos como el yamú o bocón. Un factor determinante en las selvas inundables es la duración de la inundación. En los lugares más altos denominados banquetas o vegas altas, las aguas se desalojan rápidamente y en pocos días el terreno queda abandonado con los fértiles limos.
Allí la selva presenta una estructura compleja y diversa, con grandes árboles como los caimitos, cauchos, ceibas, los jobos, los maracos, con sus racimos de enormes frutos en el tallo, y los mortecinos. En general, la vegetación presenta ajustes muy sincronizados de crecimiento, floración, fructificación y dispersión de semillas, a los ritmos o pulsos estacionales de inundación y sequía. Algunas especies han desarrollado neumatóforos u otras estructuras de intercambio de gases que les permiten vivir adecuadamente. Sin embargo, en medio de este aparente equilibrio, en ciertos sectores ocurren fuertes disturbios por la caída de grandes árboles o la muerte masiva de bosques, bien consolidados, debido a los cambios repentinos del curso del río, lo que produce a la vez cambios en el nivel freático. Estos aspectos hacen parte de la dinámica natural. La altillanura de la Orinoquía colombiana corresponde al bloque levantado al oriente del río Meta, que se originó hace unos 600.000 años por la acumulación de sedimentos y presenta dos grandes tipos de paisaje: llanura plana y llanura disectada, que se creó por la erosión. En esta extensa región se desarrollaron diferentes tipos de suelos que van desde los arcillosos hasta los arenosos. El más común es el de color rojizo y corresponde al grupo de los oxisoles o suelos tropicales muy evolucionados, viejos y pobres en nutrientes, que se caracterizan por los siguientes aspectos: una marcada deficiencia de nutrientes para la vegetación, principalmente en la fase mineral del suelo. Los elementos necesarios para la nutrición vegetal provienen casi exclusivamente de la materia orgánica, pero esta es escasa en el llano y es afectada por los incendios, la radiación solar, la erosión por agua de escorrentía y la pérdida de materia prima durante las épocas secas. La altillanura disectada presenta capas de suelo endurecidas y cementadas por hidróxidos y óxidos de hierro que limitan su profundidad efectiva y disminuyen su capacidad de almacenamiento de agua. Se puede decir que tiene un relieve muy suave, casi plano, alterado solo por ciertos afloramientos rocosos, algunas veces haciendo parte del mismo plano y otras formando montes islas. Por fuera de estas áreas rocosas se encuentran grandes planos de depósitos arenosos, interferidos por valles erosionados y esteros. La vegetación intercala sabanas arboladas, rodeando de selvas ralas o transicionales de poco desarrollo, por encontrarse sobre afloramientos rocosos y depresiones. Se establece que la vegetación no tiene ningún tipo de dominancia de gramíneas, como en el caso de las sabanas típicas de la altillanura, sino que las plantas son de tipo arbustivo y árboles pequeños, cuyo desarrollo depende de su localización o relación con las delgadas capas de materia orgánica y la disponibilidad de agua en el subsuelo. La vegetación tiende a soportar condiciones de estrés debido a la rápida circulación del agua por los ecosistemas. Por constituir transición entre las sabanas propiamente dichas de la altillanura, las formaciones de selva sobre el escudo guayanés y las sabanas del escudo de Guayanas, este andén tiene una importancia grande en términos biogeográficos. Debido a ello se creó el Parque Nacional Natural del Tuparro, el cual comprende 548.000 hectáreas. La fauna es muy diversa en cuanto a cánidos, dentro de una amplia gama de primates, nutrias, tigres, armadillos, osos, váquiros, venados y infinidad de aves y peces de colores. Esta herencia geológica precámbrica o paleozoica define la estructura continental del territorio colombiano. Finalmente aparece también como montes, islas, zócalos, peneplanicies, escudos y serranías. La Sierra de la Macarena es considerada un relieve insular de singular valor, a través del cual se conectaron biogeográficamente los Andes al centro de origen y dispersión de las Guayanas. Por las maravillosas condiciones de la historia natural, física y biótica, la Sierra de la Macarena ha sido reconocida a nivel mundial como un refugio de la vida planetaria y continental, considerada por ello Patrimonio de la Humanidad. Ha sido un lugar excepcional para el desarrollo y la evolución de la vegetación y la fauna de origen guyanense, amazónica, orinoquense y andina, razón por la cual ha sido considerada como un tesoro del mundo. El clima es tropical, por encontrarse ubicada la región entre los dos trópicos, pero la temperatura no es el único factor que determina el clima, porque las precipitaciones, la humedad de la atmósfera y la poca variación de la verticalidad de los suelos también afectan los ecosistemas.
Con variaciones mínimas, la temperatura de la zona es uniforme y corresponde al calificativo de caliente. Debido a su posición intertropical, la Orinoquía no disfruta de estaciones. Tiene un periodo definido de lluvias, que va de abril a noviembre, seguido de otro de sequía que abarca de diciembre a marzo. Sin embargo, la cantidad de lluvia que cae no es uniforme en todas las áreas de la región. La cantidad de agua llovida incide sobre el caudal de los ríos, la vegetación y la fauna con efectos importantes sobre el hombre. Son un pueblo indígena que habita en los llanos del Orinoco, entre los ríos Guaviare, Meta y Arauca, en los departamentos colombianos de Vichada, Meta, Arauca, Guaviare y Guainía, y en Venezuela al occidente de los estados Amazonas, Bolívar y al sur del Apure. Son aproximadamente 40.000 personas, 26.000 en Colombia y 14.000 en Venezuela. Forman el grupo más numeroso de la zona de influencia del Orinoco. Su lengua forma parte de la familia lingüística de las lenguas guaibanas. La siembra, cuidado, recolección y procesamiento de la yuca amarga es una actividad principal a la que se dedican las mujeres. Además de la yuca cultivan plátano, maíz, arroz, tomate, batata, ñame, ají, piña y caña de azúcar. Aunque la recolección de productos silvestres tiende a disminuir, aún se mantiene. La cacería con arco y flecha tiene el prestigio tradicional, en tanto la pesca ha aumentado su peso en la dieta diaria, en la medida que han incorporado masivamente el uso de anzuelos y redes. Muchas familias crían gallinas y cerdos y algunas comunidades disponen de ganado vacuno. Los hombres siguen siendo hábiles tejedores y fabrican las hamacas de fibras de cumaré y moriche, canastos, esterillas, flautas y cebucanes. Tienen tendencia a la endogamia. Jihamata bukwene pito barjati piatane kuiruku ne pehanya kwene hainate aja bito penabe hawa ita bahawe rebeka Behanana kwa kapita pada kita barja. Los sálivas son una etnia que habita en Colombia y Venezuela. La región de hábitat original de los sáliva parece ser la orilla occidental del Orinoco entre el río Vichada y el Guaviare, así como entre el río Meta y el río Pauté. Los sáliva son un pueblo acogedor, dulce, casi tímido y más fácil, no diría de civilizar, pero sí de controlar que otros en el Orinoco. Para escapar del dominio de los caribes se dejaron instalar con más facilidad en las primeras misiones jesuitas. Los sálivas aman mucho la música. Desde los tiempos más remotos tocan trompetas de tierra cocida que tienen unos 4 a 5 pies de largo y varias extensiones en forma de balas que están unidas por tubos estrechos. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María Umeje Joropa, pertenezco a la etnia sáliva de Morichito, vivimos en el municipio de Atocorozal. La principal énfasis que hago en esta exposición es la conservación de nuestra cultura, ya que hemos trabajado nuestro PEC y en nuestro eje hemos colocado que la educación principal debe ser la enseñanza de nuestra lengua, empezando desde preescolar hasta toda la primaria, y desde sexto en adelante pues ya se le da inglés. Esta familia habitó en la Guajira, la Orinoquía y el Amazonas.
No constituyó grandes cacicazgos, sino que se agrupó en clanes familiares ampliados los cuales reconocían unos mismos antepasados y orígenes míticos. Duduzan, Nan, Umuriba, Guabani, Yeri Zarebia, Zaknokwani, Nibi Kunsama, Mibi Keibani, Du Kai, Nibi Knokwa. Insinsin aquele Masai, Ingit Kawasi, Ninasin, Ajabi Masai, Igagi, Ajaruni, Impana Belpanan, Nibi Kunsamna Baraugani, Ajani, Kindentei, Ivika Vizujaman, Nibi Kawani, Nibi Nai, Vintin, Nikam Kawani, and the Maram, Nabari, Nibi Kunsam Chuk Maunai, Vizujam Kawani, and Kaiser de Masai, Aja, Azinga, Lanlukan. Ajar cucu dan raja jumengka saya az kami dojam kawan az ni kam kawan kerja dia ajar jumengka segi az nu gara ni diba pek mana ju diba pek mana muba kali ini ne raja re ni kam nahi kare dumsin ni si aja lima sai ne aja ibari. Cada comunidad era dirigida por un capitán, elegido por su prestigio, sus méritos y su gran capacidad como trabajador y conciliador. Los arahuacos eran buenos comerciantes y establecieron contactos con pueblos como los taironas y los inúes. Y principalmente hacer el ejercicio, que es nuestra vivencia propia, que mantenemos en la cultura, que es el ejercicio de la espiritualidad, en el pagamento de la naturaleza por todos los consumos que hacemos, y también en la parte cultural también de los tejidos, de las artesanías, de las mochilas, de hacer el hilo, pues muchas cosas de nuestra identidad, del vestido, el valor que tiene por ejemplo, nuestros collares. Se ubicaron en los actuales departamentos de Vaupés, Guainía y Bichada, en las márgenes de los ríos Negros y Vaupés. Vivían en casas comunales y desarrollaban trabajos en comunidad. En el caso de la agricultura, los hombres talaban y quemaban la tierra, y luego las mujeres sembraban y cosechaban yuca, auyama, ají, lulo, piña y banano. La cacería y la pesca eran tareas de los hombres, quienes utilizaban arcos, flechas, arpones, lanzas, cerbatanas y dardos con veneno. Ellos dirigían las fiestas y las ceremonias curativas, en las cuales se hacían ritos, danzas y cantos sagrados, acompañados por flautas y trompetas sagradas. 1, 2, 3, 4 pisos, carro, numa, gente en mico, opina civilizane, a cena, o maneja carro, y ahí para la iglesia, y evitan a Pedro, y camepa. Habitaron los departamentos de Meta, Guainía, Bichada. Su organización social y su sistema agrícola eran similares a los de los curripacos. A los hombres se les permitiría tener varias esposas y ellas se distribuían las tareas según la edad. Las más jóvenes cultivaban mientras que las mayores cuidaban a los niños. Su líder religioso era un chamán, quien debía proteger a su pueblo de la influencia dañina de las fuerzas sobrenaturales. Eran expertos en recolectar miel, tortugas y huevos para extraer de ellos aceites, fibras vegetales y otras materias primas con las que tejían cestos y otros implementos. Éramos autónomos en la parte de la parte alimenticia. Nosotros cultivábamos yuca, bueno, en fin, y para allá todo, maíz, plátano, caña. Lo único que no podíamos producir era el jabón y la sal. Eso teníamos que hacer intercambio con el occidente para poder conseguir esos elementos. Éramos autónomos en esa parte. También manejamos mucho nuestra ley de origen. Cuidábamos la fauna y flora en nuestro territorio. Fuimos muy cuidadores de la fauna por el río Bichada. Mi familia vive en el río Bichada. Soy directamente del departamento de Bichada, pero vine a la edad de 5 años a Casanare. Me formé como buen líder en el Casanare
recuperando nuestra lengua de a poco. ¿Sí? Patanitena Bene Yapis. No quiera Baima Coyacay. Ale de Baima. Venanay Yapis. No quiera que Mutanik, Yapis. Piame, Piatena Coy. Que la solución a los problemas. No quiera que Mutanik. Quiero decirle que por eso nosotros nos fuimos por allá, para ese otro lado, donde podíamos realizar nuestros eventos tradicionales, culturales, hablar nuevamente nuestra lengua, ¿sí? Y pedirle también al ministerio que nos colabore y que nos ayude de qué forma se puede recuperar esa autonomía en los pueblos de a poco. Entonces,